Nuevamente les voy a invitar a que meditemos por unos momentos en las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a tomar un tema que es importante definitivamente por el hecho de que más que nada está basado en la palabra de Dios. Porque para nosotros lo fundamental, lo único en lo cual nosotros podemos basar nuestros conceptos y nuestros principios es en la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar, nuestro tema se va a titular Las tentaciones de los últimos tiempos. Fijémonos bien, las tentaciones de los últimos tiempos, es decir, ¿con qué tentación nos vamos a encontrar en los últimos tiempos? Es decir, en los postreros días. Y yo creo que definitivamente la palabra de Dios que nos habló y que sigue hablando, que habló en su momento cuando el escritor plasmó estas palabras en la palabra de Dios, no solamente lo hizo pensando en el mensaje que en ese momento daba, sin embargo, como es palabra de Dios, tiene que ver también con el futuro. Y esto lo vamos a ver en el libro de los Salmos, en el número 11, el Salmo número 11, ahí vamos a ver exactamente lo que nos dice la palabra del Señor, en este caso, el rey David, a quien se le atribuye, y creo que es real, el hecho de que él escribió este salmo. Dice, el Salmo número 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Salmo número 11. No cabe duda de que el rey David fue conforme al corazón de Dios. El Señor mismo lo dijo. Ahora bien, inspirado por el Espíritu Santo, escribió diversos salmos. Uno de ellos es el que ahora nos ocupa. Estos salmos, muchos de ellos los cantó acompañado de su melodiosa arpa. Es más, cuando él murió, se le llamó el dulce cantor de Israel. Y como la palabra del Señor estaba en su boca, dicho por él mismo, nosotros entendemos que no solamente plasmó estos escritos para su generación, sino que también tienen una aplicación hacia el futuro. Muchos de los salmos incrustados aquí y allá tenemos nosotros
conceptos acerca de el Mesías que habría de venir. El Salmo 22 prácticamente es una descripción de lo que al Señor Jesús le sucedió en la cruz. Es más, cuando el Señor se encontró con aquellos caminantes que iban hacia Emaús, se acerca a ellos y comienza a comentar con ellos. Y entonces le dicen ellos, ¿acaso tú no sabes de lo que ha sucedido en estos últimos días? ¿Qué cosas? Y entonces el Señor, al platicar, comienza a hablarles de las Escrituras y les decía de todo lo que ellas decían acerca de él. Esto significa entonces que incrustados en diferentes partes, tenemos nosotros profecías puntuales, textuales, respecto al futuro. Y esta porción que nosotros acabamos de leer, si nosotros lo vemos detenidamente, nos daremos cuenta con que en realidad están hablando a nuestra generación. Pero no solamente a nuestra generación, sino también a la generación del futuro. Y vamos nosotros a verlo paso a paso, conforme nosotros vayamos adentrándonos en este maravilloso salmo. Las tentaciones de los últimos tiempos. ¿Por qué le hemos puesto así? Bueno, porque si nosotros examinamos exactamente lo que al rey David le estaba pasando en aquel entonces, que se cree que fue en los tiempos en que fue perseguido por el rey Saúl, entonces él escribió estas inspiradas palabras. Y aquí tenemos, en primer lugar, la tentación, y esto como lo vemos, es para todos los tiempos y especialmente para los tiempos en que vivimos y el tiempo postrero. Es la tentación de dejar de confiar en Dios. Es una tentación. Es una tentación latente en cada creyente. La tentación de dejar de confiar en Dios por diversas circunstancias. Pero se nos da esa situación y nos sentimos tentados a dejar de confiar en Dios. Pero cuando las cosas marchan un poco dificultosas, eso va contribuyendo a que nosotros dejemos de confiar en Dios. Y eso se nos va a manifestar precisamente en los tiempos postreros. Versículos 1 y 2. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte Cualabe? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en lo oculto a los rectos de corazón. Cuando nosotros nos acercamos a estos versículos, nos daremos cuenta entonces con que el rey David, o cuando no era rey, o simplemente había sido elegido, pero él se encontraba en una situación verdaderamente apremiante. Entonces, le dan ciertos consejos, y una de las cosas que debemos de entender. Por eso, nosotros como creyentes, lo único que nosotros debemos de ver, fundamental para nuestra vida espiritual y para nuestra conducta en nuestra vida diaria, es la palabra de Dios. Porque con frecuencia los consejos no van a ser pertinentes. ¿Y qué le aconsejaban al rey David? ¿Qué le aconsejaban al salmista? Es lo que nos dice el versículo 1. En Jehová he confiado. Bueno, yo he confiado en Jehová. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte Cualabe? Es decir, le aconsejaban, huye, mejor vete,
a cualquier otro lado, menos aquí. O sea, más que nada, le estaban dando a entender que dejara de confiar en Dios y confiara más que nada en el hecho de que él podía liberarse de otra manera, no con la ayuda de Dios. Lamentablemente, a veces los consejos no son pertinentes. Por ejemplo, cuando Job se encontraba en la peor condición, llega su esposa y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Qué consejo! ¡Qué consejo! Más mal adecuado y pertinente para Job. Y por eso le dice: como hablan las mujeres fatuas, has hablado tú. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es decir, con frecuencia nuestros allegados, y en este caso, las personas allegadas a David le daban este consejo: mira, los malos ya están tendiendo el arco. Te van a saetear en lo oculto. Y mis amigos y mis hermanos, el peligro del creyente es precisamente lo oculto. De que no nos damos cuenta cuándo va a perjudicar nuestra vida espiritual y que va menguando de tal manera que dejamos de confiar en Dios. Dejamos de confiar en Dios. Pero no solamente eso. Las circunstancias se van a presentar de tal manera que poco a poco, al irnos marchando bien, nos vamos olvidando de Dios. Y entonces, también, si nosotros plasmamos y vemos el futuro, nos daremos cuenta con que la fe cada vez va menguando en este mundo. Es más, el Señor Jesucristo, fíjense bien, el Señor Jesucristo dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque Él vislumbraba y Él veía que el creyente poco a poco iba a envolverse en la situación y las circunstancias de la vida de tal manera que iba a perder de vista a Dios. Entonces, cualquier sugerencia a nuestros oídos de parte del enemigo iba a hacer mella en nuestros corazones. Y entonces íbamos a perder de vista a Dios. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Es decir, ¿cómo es que le estás diciendo a mi corazón que deje de confiar en aquel que me ha sacado de todas las situaciones adversas para simplemente confiar en otras cosas totalmente diferentes? Pues va a llegar el momento, y esa va a ser una de las tentaciones más apremiantes en nuestra vida. La pregunta es ¿por qué? Bueno, por lo que vamos a ver a continuación. Porque el Salmo no termina allí, el Salmo continúa. Pero hemos de ver nosotros que Satanás trabaja encubiertamente. Sembrará en nosotros las dudas. Porque con frecuencia nosotros vamos a escuchar el hecho de que no debemos de ser tan fanáticos. Debemos de ser un poco tolerantes. Y nuestra fe va menguando.
nuestra fe va menguando. La situación se irá poniendo propicia para que los ardides de Satanás penetren en el corazón del hombre que cree en el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, debemos de tener listos el escudo de la fe, con el cual hemos de apagar los dardos de fuego del maligno. Porque esta tentación se va a presentar en nuestras vidas. Pero no solamente eso. Segundo lugar, la tentación de dejarse llevar por el mundo. Fíjense bien, la tentación de dejarse llevar por el mundo. Y esto lo vemos en los versículos 3 al 5 al principio. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Ahora bien, fíjense bien cómo el versículo 5 comienza diciendo, Jehová prueba al justo. ¿Por qué lo dice hasta el versículo 5? Porque hemos de entenderlo. La palabra de Dios está escrita no nada más al sin ton ni son, no. Tiene una lógica, tiene una realidad. Jehová prueba al justo. ¿Cuándo lo va a probar? Cuando aparezca el versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Eso entonces nos lleva a pensar que los fundamentos de la sociedad se van a ir socavando. Es decir, estos fundamentos que se supone, se finca la existencia de la sociedad, han de ser destruidos y van a ser socavados. Y va a ser una prueba para el creyente. Por esto, ¿te vas a dejar envolver por el mundo? ¿O vas a entender que Jehová está en su santo templo? Que Dios tiene en el cielo su trono. Que sus ojos ven. Que sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque los fundamentos van a ser socavados. Y están siendo socavados. Hoy ya no se habla de matrimonio. La santidad del matrimonio se ha quedado atrás. Ahora se habla de amor libre. Y hay que entenderlo así y aceptarlo. Se habla de amor libre. Ahora, la maldad que se tenía como maldad, la sodomía, ahora no. Ahora es incluyente o transgénero. Porque si no lo tratas así, eres enemigo de la sociedad y oscurantista. Sin embargo, hemos de entender, la palabra de Dios no cambia. El Señor es el mismo. Y los mandamientos sagrados del Señor permanecen firmes, porque Él no cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el mismo. Y el mismo Señor dice en el libro de los Romanos, en su capítulo 1, dice de la siguiente manera, en el versículo 6,
al 8. Versículo Romanos 1, 26 al 28, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es incambiable. Dios sigue tomando este concepto como una abominación. Es sodomía. Pero como ahora la sociedad lo trata de una manera diferente, es más, hasta tenemos el mes de la sodomía, entonces tenemos que formar parte de la sociedad y aceptar los supuestamente valores que ellos tienen. Porque hablan de valores y ni siquiera saben lo que esto significa. ¿Pero te vas a dejar envolver por el mundo? Ahora bien, la honestidad, que es uno de los principios fundamentales que la palabra del Señor nos enseña, ya no existe. Ahora todo se gobierna por el soborno, la deshonestidad y el cohecho. Lo demás ya no existe. Es decir, los valores, es decir, los principios y aquellas enseñanzas que forman parte de la palabra de Dios, se van a ir destruyendo y socavando. ¿Qué hará el justo? Se involucrará igual que el mundo. Acordémonos, Dios está en su santo templo y Él examina a los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque prueba al justo para ver qué va a hacer. ¿En qué circunstancias se va a desenvolver? ¿Quiere ser llamado retrógrada, oscurantista, enemigo de la sociedad, conservadores, fascistas y cosas por el estilo? Entonces, estás fuera de la sociedad. Estás fuera. Pero, si entras dentro del rol que el mundo llama valores, entonces te estás deslizando hacia un mundo equivocado, porque Dios examina y prueba al justo. Y la Biblia nos dice, y la Biblia enseña y es tajante. En el libro de los Romanos, en el libro de los Corintios, capítulo 6, primera a los Corintios, en su capítulo 6, nos dice lo que ha de suceder con estos principios que el mundo defiende. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿te quieres envolver con el mundo? ¿Quieres formar parte de esta sociedad corrompida, obscena y depravada? Bueno, entonces,
no tienes nada que ver con Dios. Porque los fundamentos están siendo destruidos. Los están haciendo papilla. Ya es totalmente diferente a lo que enseñan, podemos decirlo así, más que nada la palabra de Dios y las buenas costumbres. Pero para ellos ahora estas son buenas costumbres. Pero hemos de recordar una cosa: Jehová prueba al justo. ¿Qué vas a hacer? ¿Envolverte con el mundo o seguir los principios del Señor, aún a costa de tu propia vida? Porque dijo el Señor: el que ama su vida en este mundo, la perderá. Pero el que la pierde por causa del Señor, la salvará. Entonces, nos encontramos ante una disyuntiva. ¿Cuál va a ser nuestra posición? Y en tercer lugar, la tentación de dejar de hacer justicia. Será una gran tentación, dejar de hacer justicia. Y es lo que nos enseña los versículos 5b al versículo 7. Dice: pero al malo y al que aborrece, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. He ahí la posición del creyente. El hombre recto mirará su rostro. El hombre es un ser depravado y la maldad que hace, la hace con toda la intención de hacer mal. Es mentira eso de que es amor y cosas, es sensualismo, es promiscuidad, es pecado. Y por eso, fíjense bien, Dios no cambia su posición. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué hará con los malos? Si persisten en su maldad, al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Qué fue lo que sucedió con Sodoma y Gomorra? Fuego cayó del cielo y los destruyó a todos. Abraham intercedió, pero se dio cuenta que no había ni siquiera 10 justos, ni 5 justos siquiera. Entonces, la maldad tuvo sus consecuencias. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de esa gente, si no se arrepiente y vuelve al Señor. Pero aquel que persiste en los mandamientos del Señor y en los principios de Dios, dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Es decir, cuando la sociedad en realidad llegue a su clímax, irá de mal en peor.
Eso es lo que a la sociedad le va a pasar. Irá de mal en peor. Si ahorita alaban la depravación y la abominación que es delante del Señor, ahorita la defienden y la celebran, ¿qué es lo que nos dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 12 y 13? Segunda de Timoteo nos dice así. Capítulo 3, versículos 12 y 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la sociedad que nos espera en el futuro. Que es más, ya estamos comenzando a vivirla. ¿Qué es lo que a nosotros nos queda? Tomar una decisión, por Cristo o por el mundo. La sociedad cada vez se corrompe más. El profeta Isaías dijo: enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y eso es sí, se han enfermado los altos pueblos de la tierra y todas las naciones. Es necesario que nosotros nos abriguemos al amparo de Dios y confiemos en nuestro Señor Jesucristo y tomemos el partido del Señor. Así nos llamen como nos llamen, nosotros seguimos a Cristo. Y en Cristo debemos de permanecer, conforme a su palabra. Lo que enseña su palabra es lo que nosotros defendemos en Cristo Jesús, nuestro Señor, a quien sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.